Claire giró sobre los talones, miró las caras que lo rodeaban. Tras su escritorio, el ministro estaba blanco como el papel. Paxton lucía un rostro sombrío mientras su mano derecha jugueteaba nerviosamente con la solapa de la americana. Trax, cuyo don jamás le había fallado hasta ese momento, y Millicent Clary, que aunque respetuosa como siempre, acababa de acusarlo de monstruo. «Estáis locos, estáis todos locos», exclamó Claire con voz trémula. Hundió la mano izquierda en el bolsillo, sacó su carné de la sección y lo tiró sobre el escritorio. «Ahí lo tenéis. Estoy harto de todo esto. He terminado con la sección para siempre. Me voy». Metió la mano derecha en el interior de la chaqueta y sacó su pistola reglamentaria de 9 milímetros. «¡Quieto!», gritó Paxton y apuntó a Claire con el revólver que había sacado un momento antes. Asombrado, Claire se volvió hacia él y al hacerlo lo encañonó con la pistola descargada y Paxton le disparó 2 tiros. Al mismo tiempo que se oían las ensordecedoras descargas, Millicent Clary y Ben Trax gritaron «¡No!». Demasiado tarde, porque el impacto de la primera bala había lanzado a Claire al centro del despacho. Su cuerpo se levantó en el aire y volvió a caer al recibir el segundo disparo. Su arma voló por los aires cuando él caía de rodillas contra la pared ensangrentada. Mientras se llevaba la mano vacilante hacia el corazón, los 2 agujeros que tenía en la chaqueta se tiñeron de rojo y la sangre comenzó a gotear entre sus dedos agarrotados. «Mierda», susurró. «¿Qué?». Cayó de bruces, rodó sobre el costado y Trax y Clary se arrodillaron junto a él. El ministro estaba de pie, azorado, agarrado al borde del escritorio para no caerse. Paxton se había adelantado con el revólver dispuesto, el rostro pálido como un papel que tuviera agujeros en el lugar de los ojos y la boca. «Llevaba un arma», dijo con un hilo de voz. «Iba a usarla». «A mí», dijo el ministro, «a mí me pareció que iba a entregarla. Es la impresión que me dio». Ben Trax acunaba la cabeza de Claire y sollozaba. «Dios santo, Darcy, Dios santo». La muchacha le había desabrochado la chaqueta a Claire y le había roto la camisa ensangrentada, pero la sangre ya casi había dejado de manar. Con incredulidad Claire se miró el pecho y la roja vida que se le escapaba por la herida. «No es posible», exclamó. «La cuestión era que el día anterior aquello no habría ocurrido». «Darcy, Darcy», volvió a decir Trax. «No es posible», murmuró Claire por última vez antes de que se le nublara la vista y la cabeza le cayera sobre el regazo de Trax. Hasta ese momento nadie había llamado a un médico ni a una ambulancia. La escena se mantuvo estática durante largos segundos hasta que Paxton rompió el silencio y gritó: «Apartaos de él, ¿estáis locos? Apartaos de él». Trax y la chica lo miraron. «Su sangre», explicó Paxton, «estáis manchados con su sangre, os contaminará». Trax se puso en pie y el horror fue desapareciendo lentamente de sus ojos. El horror por lo que acababa de ocurrir, porque lo que le inspiraba a Paxton era algo diferente. «¿Que Darcy nos contaminará?», repitió las palabras de Paxton y se acercó a él dando una gran zancada. «¿Que su sangre nos contaminará?». «¿Qué rayos te pasa?», preguntó Paxton retrocediendo. «Darcy tenía razón», rugió Trax, «sobre ti», y señalando al ministro responsable añadió: «y sobre usted». Luego dio otro paso hacia Paxton. «No te acerques», le advirtió Paxton blandiendo el revólver. Trax lo aferró de la muñeca y se la retorció con furia. El revólver cayó al suelo con un sonido metálico. «Nunca tuvo más razón que ahora», dijo Trax, manteniendo a Paxton a distancia, como si sujetara un trozo de carne podrida. «No sabes de vampiros más que lo que has leído o te han contado. No tienes experiencia con ellos. Si la tuvieras, sabrías que las balas no los detienen, al menos no durante mucho tiempo. Pero el pobre Darcy que está ahí tendido, si posees algún don, sabrás que está muerto y tú lo has matado». Yo. Paxton pugnó por liberarse de la férrea mano de Trax, pero no pudo. «¿Contaminarnos?», dijo Trax con los dientes apretados. Acercó a Paxton hasta el cuerpo tendido y le restregó la sangre de Claire por el pelo, los ojos y la nariz. «¿Y a ti, gusano de mierda, qué te puede contaminar a ti?». Apartó una manaza, cerró el puño y «Trax», gritó el ministro. «Ven, suelte a Paxton, déjelo».
Lo hecho está. Tal vez ha sido un accidente, puede que un error, pero está hecho y es una de las muchas cosas que no nos gusta hacer. El puño de Trax quedó suspendido en el aire. Temblaba de ganas de ir a estamparse contra la cara de Paxton, pero al oír las palabras del ministro y al comprender lo que había querido decirle, apartó de un empellón al telépata. Tambaleándose como si estuviera borracho, regresó junto al cuerpo encogido y sin vida de Claire. Pida un doctor y una ambulancia, ordenó el ministro a Paxton y vio tense su mirada. El telépata había recobrado el juicio y el temple. Se limpiaba la cara con un enorme pañuelo y sacudía la cabeza. Su mirada decía: piense bien lo que dice y lo que hace. En voz alta manifestó: no necesitamos ni lo uno ni lo otro, solo un incinerador. A Clark hay que quemarlo y nos hemos de encargar nosotros mismos de hacerlo ahora. Esté bien o mal, no podemos arriesgarnos. Ha de ir a pagar a la hoguera lo antes posible. Y yo debo darme un baño. Tras Clary, sé cómo debéis sentiros, pero yo, en vuestro lugar, no sabes cómo nos sentimos, le dijo Ventrax, mirándolo desde abajo con el rostro vacío de toda emoción. De todos modos, prosiguió Paxton, yo, en vuestro lugar, me bañaría. Ahora mismo. El ministro señaló la puerta y ordenó a Paxton: está bien, ocúpese de la incineración ahora mismo y dúchese si cree que es necesario. Luego preséntese otra vez en mi despacho. Cuando el telépata abandonó la oficina, dejando atrás a los peces que se amontonaban boquiabiertos en el corredor, el ministro dijo: ven, la matanza ha empezado, para bien o para mal, como ha dicho Paxton. Ha empezado y usted y yo sabemos que tiene que continuar. A partir de ahora quiero que se encargue usted de este asunto. Quiero que lo dirija todo, hasta que se solucione de un modo u otro. Trax se incorporó, se apoyó contra la pared, miró al ministro y pensó: de un modo u otro, no solo puede ser de un modo, porque el otro es algo impensable. En fin, alguien ha de hacerlo y yo tengo tanta experiencia como cualquiera de ellos, más que la mayoría. Al menos si yo estoy al frente de todo este asunto, podré asegurarme de que ese idiota de Paxton no cause más daños. En los viejos tiempos habrían sido Darcy, Ken Layard, Trevor Jordan y un puñado más, y Harry, por supuesto. Pero en esta ocasión irán tras Harry mismo, y eso era diferente. A pesar de lo que Claire había dicho, daba la impresión de que debía perseguir también a Jordan y a la chica, a Penn Sanderson. Dios santo, según los archivos, era solo una niña, pero una niña que era además una muerte viviente. ¿De acuerdo?, le preguntó el ministro. Trax suspiró y le contestó con un movimiento de cabeza apenas perceptible. Sí, estaba de acuerdo. Paxton podía haber estado en lo cierto. Si había algo malo en Darcy, lo que fuera. Trax miró a la chica, vio sus manos y su blusa ensangrentada y ordenó: dúchate y hazlo a fondo. Cuando se quedó a solas con el ministro, le dijo: cuando hayan incinerado Darcy, debemos esparcir sus cenizas. Esparcílas bien lejos y por muchos sitios. Se estremeció levemente, porque la cuestión es que Harry Queo hace ciertas cosas con las cenizas, y la verdad es que no creo que quiera volver a ver a Darcy, al menos andando sobre sus propios pies. 9:40 de la mañana. Harry Queo acababa de repasar los archivos del personal del almacén de Frigis Express en Darlington cuando ocurrieron tres cosas a la vez. Una, el empleado del almacén al que Harry había alejado de su despacho, pequeño como una cajita, mediante una llamada telefónica falsa, regresó inesperadamente. 2. Harry sintió una punzada casi de dolor que nunca había sentido antes en el pecho, como si alguien le hubiera remojado el corazón con agua helada. Y 3. El eco apagado de un grito desconocido reverberó en su mente para perderse en un limbo metafísico inalcanzable. El necroscopio tuvo la impresión de que fuera cual fuese su origen, iba dirigido específicamente a él, como si alguien hubiera gritado su nombre en el abismo que separa la vida de la muerte. ¿Sería necrolenguaje? No, había sido diferente. Telepatía, tal vez, una mezcla de ambas cosas. Parecía más probable. Harry recordó cómo su madre le había escrito las emociones de su corazón incorpóreo, cuando un cachorro llamado Paddy
Había sido atropellado en un camino de Boring. ¿Habría muerto alguien? ¿Pero quién? ¿Y por qué había llamado a Harry? ¿Quién diablos es usted?, preguntó airado el empleado corpulento y pelirrojo, que iba en mangas cortas. Empujó a Harry hacia las sombras de un rincón polvoriento, donde el archivador metálico se apoyaba en la pared. El hombre se quedó boquiabierto al ver el contenido del archivador desparramado por el suelo. Harry miró de reojo el rostro enrojecido y suspicaz del empleado y exclamó: «Ch, ch», repitió el otro incrédulo. «A mí no me manda a callar usted. ¿Qué hace aquí dentro sin mi permiso?». Harry trató desesperadamente de aferrarse al eco etéreo cada vez más apagado de un grito de ayuda. ¿Había sido eso? «Oiga», le dijo el empleado poco corriente, «¿quiere usted callarse un momento?». Intentó abrirse paso. «Es el colmo». Las mejillas regordetas se le tiñeron de rojo. «Engatusador y ladrón, ¿verdad? Lo reconozco por la voz. Fue usted quien me telefoneó. Esta vez ha elegido mal a su víctima, ladrón». Agarró a Harry en las solapas y daba la impresión de que iba a golpearlo en la cara. El necroscopio continuó concentrado en el grito y al mismo tiempo tendió la mano y agarró a su atacante por el cuello. Con una manaza lo mantuvo a distancia, con fuerza, y con la otra se quitó las gafas oscuras. El empleado le vio los ojos, se quedó con menos aliento aún y comenzó a mover los brazos como aspas de molino mientras Harry lo empujaba sin esfuerzo hacia atrás, lanzándolo al otro extremo. Las piernas del hombre dieron contra el canto del escritorio y cayó sentado encima de una bandeja de plástico llena de papeles que se rompió en pedazos bajo el peso de su voluminoso trasero. Harry mantenía aún su presa y escuchaba atentamente por si el grito se repetía, pero ya había pasado. Tal vez había desaparecido para siempre. Harry notó que la rabia crecía en su interior. Se sentía frustrado, engañado, y su mano se cerró férrea alrededor del cuello del empleado. Sus uñas se enterraron en la carne del hombre como si fuera de plastilina. Sabía que si quería podía partirle la nuez y romperle el cuello al mismo tiempo. Más aún, la cosa que llevaba dentro le incitaba a hacerlo. Pero no lo hizo. Levantó en vilo al empleado del escritorio y lo lanzó entre los restos de una silla rota y una papelera de madera. «Dios, Dios mío», exclamó el empleado mientras tosía, escupía, se masajeaba la garganta y se arrastraba atropelladamente hasta un rincón, donde se giró para mirar temeroso hacia el lugar donde estaba aquel extraño con colmillos y ojos inyectados en sangre. Pero el necroscopio ya no se encontraba allí, había desaparecido. El empleado volvió a exclamar con voz entrecortada: Dios mío de mi alma». Harry había seguido la lista por orden alfabético y había investigado 3 almacenes e instalaciones de Frigis, el garaje de camiones de Alnwick, el matadero y la planta de procesamiento de Bishop Auckland y, por último, el complejo de congelación de Darlington. Había logrado copiar las direcciones de 4 posibles sospechosos, todos ellos de nombre John o Johnny, y todos ellos camioneros de la firma. Aunque tenía media mañana por delante, el extraño grito mental surgido de la nada lo había perturbado, había dañado su firmeza y destruido su concentración hasta tal punto que se marchó a su casa de Boyle, utilizando el continuo de Mobius, y desde allí se puso en contacto con Trevor Jordan en el castillo del monte en Edimburgo. «Harry», contestó Jordan de inmediato. Su voz telepática denotaba el gran alivio que sentía porque el necroscopio se hubiera puesto en contacto con él. «Traté de hablar contigo, pero tu niebla mental era demasiado espesa y a cada momento que pasa se toma más densa. ¿Puedes venir a buscarme? Creo que he dado con una pista». Harry asintió con un movimiento de cabeza, como si hablara con alguien que tuviera delante y no con alguien que se encontraba a 30 kilómetros de allí, y le preguntó: «¿Conoces la despensa del hacendado? Es un café que está cerca del Mira Real. Pregúntale a cualquiera y te indicará cómo llegar. Estaría allí dentro de 5 minutos. Trevor, dime una cosa. ¿Ha ocurrido algo raro? ¿Has percibido algo extraño? ¿Debo tener más cuidado que de costumbre?».
¿Te refieres a los vigilantes, a la sección? El otro negó mentalmente con la cabeza. Al menos nada que yo haya detectado. Tal vez un intento de contacto de vez en cuando, pero nada que pudiera rastrear, nada concentrado. Vaya, si han puesto gente aquí arriba, son demasiado buenos para mi nivel, y eso que tengo un nivel estupendo. No hay estática, no será Paxton, no siento ninguna estática, a lo lejos quizá, pero nada local. En cuanto a Paxton, estoy seguro de que él lo captaría aunque estuviera a 30 kilómetros. ¿Y tú qué? He tenido una experiencia, respondió Harry en Darlington. En Darlington, el necroscopio se imaginó al otro enarcando las cejas. Vaya coincidencia. ¿Has encontrado algún Johnny en Darlington? Harry se sintió intrigado. 2, repuso, y uno de ellos es un Johnny en la vida real, al menos así es como escribe su nombre, Johnny Courtney. El otro se llama John Ford. Se imaginó a Jordan asintiendo sombríamente mientras contestaba. Ya Dragosani también había sido un niño expósito, ¿no? ¿Crees que significará algo?, preguntó Harry, aunque sabía que sí. Más te vale creerlo así, le confirmó Jordan. Te veré delante de la despensa del hacendado, le recordó Harry, dentro de 5 minutos. Esperó a que transcurrieran los 5 minutos, presa de una expectación ardiente. Dejó transcurrir otro más para asegurarse de que Jordan había llegado y finalmente viajó mediante el continuo de Mobius hasta el camino empinado y adoquinado que pasaba cerca de Mila Real. Salió del continuo en una acera atestada de turistas y lugareños, apiñados como abejas en una colmena, que iban ajetreados y con determinación cada uno a sus ocupaciones. Nadie notó la repentina aparición de Harry. La gente aparecía de todas partes y se hacían a un lado para no atropellarse. El necroscopio fue un rostro más en la muchedumbre. Jordan esperaba en el portal de la despensa del hacendado. Vio a Harry, lo agarró del brazo, lo metió en el bar y se lo llevó a un lugar en la sombra. Harry se alegró de ello porque el sol había salido y se había convertido en algo más que una irritación. Lo detestaba con ganas. Compra 3 bocadillos, pidió al telépata. Para mí de carne lo más cruda posible. Pide algo para ti y el tercero de lo que sea con mucho pan. ¿De acuerdo? Desconcertado, Jordan asintió y se acercó al mostrador lleno de gente. Encargó la comida, se la sirvieron y regresó junto a Harry, que lo esperaba. Harry lo tomó del brazo y le dijo: cierra los ojos. Lo condujo a través de una puerta de Mobius. Quienes lo estuvieran observando tendrían la impresión de que acababan de salir del bar, pero no llegaron a la calle. Un momento más tarde reaparecieron a 3 kilómetros de allí, junto al lago, en la cresta del vasto afloramiento volcánico llamado Arthur Seat. Se sentaron en un banco vacío y comieron en silencio. Harry desmenuzó el tercer bocadillo y echó las migas a los patos y a un cisne solitario que se acercó nadando al festín. Cuéntame, lo dijo poco después el necroscopio. Tú primero, respondió Jordan. ¿Qué es esa experiencia que tuviste en Darlington? Me dio la impresión que se trata de algo que te preocupa, Harry, y que no tiene que ver con encontrar a un par de Johnnys sospechosos. Sé que encontrar a este loco es importante, nadie lo niega, pero también hay algo que se llama seguridad personal. Será mejor que me lo cuentes. ¿Habrá problemas? Sí, respondió Harry, pronto. Algo dentro de mí me dice que ni siquiera Darcy Clare puede hacer nada al respecto, pero lo que me ha pasado no tiene nada que ver con esto. Le explicó lo mejor que pudo lo que había percibido y le contó a Jordan cómo había reaccionado su madre ante la muerte de un cachorrito. ¿Crees que alguien ha muerto esta mañana? ¿Tienes idea de quién puede ser? Harry sacudió la cabeza y contestó: alguien gritó mi nombre, es todo, al menos eso creo. ¿Y tu necrolenguaje? ¿No podrás hacer averiguaciones? Harry lanzó un bufido cargado de ironía y contestó: la gran mayoría ahora ya no quiere saber nada de mí. La verdad, no los culpo. Se encogió de hombros y un poco más animado agregó: por otra parte, si de verdad hay un muerto, si ha muerto alguien y quiere ponerse en contacto conmigo, no tardará en poder hacerlo. ¿Ah, sí? Utilizando el necrolenguaje, le explicó Harry, pero tendrá que ponerse en contacto conmigo personalmente, porque yo no sabría por dónde empezar a buscar, y tendrá que ser de noche.
porque de día el sol interfiere demasiado. Si no fuera por el sombrero que llevo estaría en un buen lío. Y hasta con el sombrero me siento cansado, enfermo, incapaz de concentrarme en nada. Hasta hace poco había algunas nubes, pero ahora está despejando. Y cuanto más luz hay, más peso de vuelo. Más espeso me vuelvo. Se puso de pie y lanzó el último puñado de migas a la superficie del lago. Entre los riscos, salgamos de aquí, necesito un poco de sombra. Utilizaron la ruta de Mobius para dirigirse a la sombría casa en las afueras de Bowling. Luego exploraron con una sonda telepática el campo de los alrededores. Nada, declaró Jordan, y Harry estuvo de acuerdo. Muy bien, dijo por fin el necroscopio, y quitándose el sombrero se despatarró agradecido en un sillón. Ahora te toca a ti. ¿Qué descubriste en el castillo? Sé que es algo que te ha estimulado. Es cierto, sonrió Jordan. Tengo la ocasión de pagarte por lo que has hecho por mí, por mi vida, mi resurrección. Dios mío, estoy vivo y sé lo maravilloso que es. Quería que las cosas salieran bien. Podría decirse que deseé fervientemente que ocurriera y ocurrió. ¿Crees que has encontrado el monstruo que buscamos?, preguntó Harry, y se inclinó ansioso hacia adelante. Estoy seguro, respondió el telépata, absolutamente seguro. Capítulo 3. Johnny Fogg. Le enseñé al guardia mi carnet de la sección PS, comenzó a relatar Jordan. Le dije que investigaba la muerte de la chica que habían encontrado al pie de los muros. Le comenté que en la primera investigación se nos cruzaron los cables, porque no era la chica que pensábamos y que por ese motivo volvíamos a empezar de cero. Los policías de servicio lo habían leído todo en los periódicos y no era yo el primer investigador que veían, ni siquiera el primero de hoy. Me comentaron que en el castillo había 2 policías de paisano que estaban en el comedor de sargentos. Cuando me enteré, la sorpresa me paralizó un momento, mientras le daba vueltas a la información, pero después pensé que daba igual. Al fin y al cabo pertenezco a la sección PS, ¿no? O al menos he pertenecido hasta hace poco. Además, nunca he tenido problemas al tratar con los representantes de la ley. De hecho, la policía siempre se había mostrado respetuosa conmigo y con la sección PS en general y viceversa. Pregunté cómo llegar al comedor de suboficiales y sargentos y me fui para allí, el castillo de Edimburgo, en un lugar inmenso, y la mayor parte está cerrada al público en general y a los turistas. La mayoría de los turistas solo sabe que la explanada del castillo es el sitio donde se celebra la retreta de Edimburgo y que allí hay espacio para construir un estadio para 8.000 espectadores, con palco real y todo, y una explanada en la que caben las bandas militares y los desfiles de motoristas y demás vehículos. Espectáculos de todas partes del mundo, lo que quieras, pero el amplio complejo de piedra que está más allá de Monk's Men, el cañón de la Una y de Old Teas Shop, o como se llame ese café del Peñasco. Todo eso sigue siendo un misterio para la mayoría de la gente, y el castillo empieza a partir del cordón que impide el paso, pero tú ya has estado allí, Harry, y sabes cómo es un laberinto de callejones, pasadizos y patios, un sitio fantástico en el que es fácil perderse. Finalmente encontré el comedor de sargentos y a los 2 agentes escoceses de paisano que hablaban con un tal sargento Cook, y sus asistentes civiles se iban tomando notas. Les enseñé mi carnet y les pregunté si podía presenciar el interrogatorio. Aceptaron sin decir ni pío. Estaban al tanto de que la sección, a través de Darcy, Claire y tú, les había echado una mano en aquel asunto. En fin, que había llegado justo a tiempo, porque hablaban de la noche del asesinato y hacían hincapié en las entregas de carne refrigerada que se hicieron esa noche en la cocina. Al parecer, los del departamento forense les había informado que las ropas de Penny estaban manchadas con sangre animal. Imagínate cómo me sentí, Harry, estar presente cuando el sargento Cook sacó su registro de entrega para comprobar los detalles de las reses y medias reses que había entregado la Frigis Express. Como es natural, no dije ni palabra, aguzé el oído, mantuve la boca cerrada y procuré captar lo máximo posible.
que no fue poco, porque aquel cocinero del comedor de sargentos, corpulento, de cara rojiza y ánimos acalorados, es un hombre eficiente por demás. No solo llevaba un registro con las fechas y las horas de todas las entregas de alimentos, así como copias de los albaranes que firmaba y que llevaban las firmas de sus proveedores, sino que además apuntaba los números de matrícula de los camiones de reparto. Como es evidente, memoricé el número del camión que hizo el reparto de esa noche. El sistema de reparto funciona así. Durante el día la explanada se llena de gente y además las calles de Edimburgo no están hechas para que durante el día transite camiones con remolque. Por lo tanto, Frigis Express hace el reparto por la noche. Claro que los vehículos grandes no pasan debajo del arco de la sala de guardia ni por el estrecho callejón, así que aparcan abajo en la explanada y la cocina manda un conductor en un Land Rover militar a recoger las reses. El conductor de Frigis para la carne directamente la parte trasera del camión a la parte posterior del Land Rover, que después se encarga de subir el pedido a la cocina principal. El conductor de Frigis sube en el Land Rover para que le firmen el albarán de entrega. A veces se toma una cerveza con el sargento cocinero en el despachito de este, antes de bajar andando hasta su camión que lo espera en la oscura explanada. Por la noche, como es evidente, la explanada está vacía y al hombre le queda suficiente espacio para maniobrar y hacer girar el vehículo para salir del castillo. Bien, los agentes de Paisano querían saber si la noche del asesinato se había seguido el mismo procedimiento y efectivamente así fue. De hecho, el sargento cocinero conocía bien el camionero, trabajaba para la sucursal de Frigis en Darlington, Harry, y cada 3 o 4 semanas hacía el reparto del castillo. Cuando el sargento tenía tiempo se tomaban juntos una pinta en su oficina. En cuanto a su nombre, su firma era elegible, es probable que lo hubiera hecho adrede, pero la F del apellido se leía con claridad. El sargento dijo que podía jurar que se hacía llamar John. Y ahí concluyó la cosa. Cuando los agentes se mostraron satisfechos con lo que habían averiguado, yo salí con ellos. Mientras bajábamos les comenté lo bien que lo estaban haciendo sin la ayuda de la sección PS. Era evidente que no sabían a ciencia cierta qué papel desempeñaba la sección en todo el asunto. Diablos, ¿quién lo sabe a salvo los miembros de la sección? Pero intuían que somos una especie de organización de los servicios secretos de alta categoría que se dedica a tontear, sin hacerlo del todo mal, con cosas psíquicas como sesiones de espiritismo, adivinación y cosas por el estilo. Supongo que en cierto modo no les falta razón. Después nos dedicamos a mirar por encima del muro en distintos lugares y hacia abajo, hacia los jardines y Prince Street. Y está claro que hay lugares donde podrías tirar un cuerpo sin que se le rompan los huesos. Los policías parecían interesados sobre todo en mirar en un sitio y supuse que ahí debía de haber sido donde encontraron a Penny. Eché un vistazo en sus mentes y supe que había acertado. Y al final, cuando me despedí de ellos en la explanada, les dije: estaremos en contacto y si el tal Johnny no es el tipo que buscáis. Pero uno de ellos me interrumpió y me dijo: estamos seguros de que él es el que buscamos, podemos esperar unos días más. En realidad nos gustaría pescar a este cabrón recogiendo a alguna chica antes de echarle el guante. He estado matando con frecuencia y deprisa, de modo que creemos que volverá a intentarlo dentro de muy poco, como máximo dentro de un día o dos, y puedo asegurarle que lo seguiremos de cerca. El agente se encogió de hombros y ya no quiso decir nada más. Les deseé buena suerte y eso fue todo. Me sentía estupendamente por estar vivo y mucho más por haber logrado avanzar en el caso. Así que decidí tomarme una cerveza en el Milla Real. Después de eso esperé a que tú te pusieras en contacto conmigo. Fin de la historia. El necroscopio parecía un tanto decepcionado. No conseguiste una descripción de ese hombre ni averiguaste cuándo volverá a repartir para Frigis. Son cosas que no estaban en sus pensamientos, respondió Jordan negando con la cabeza. Además de haberme concentrado para explorar sus mentes, podría haber metido la pata y delatarme. Ya sabes que tú y yo somos telépatas. Cuando nos leemos el pensamiento y nos llega con toda claridad,
es porque lo hacemos deliberadamente. Pero leer el pensamiento a una persona corriente es algo distinto. Las mentes suelen comportarse de un modo disperso. Rara vez se concentran en algo más que un momento. No era mi intención reñirte. Lo que has hecho es estupendo. Ha funcionado de maravilla hasta ahora, pero quiero averiguar algo sobre los antecedentes de este tipo, como por qué actúa así. Esa clase de datos podrían ser útiles, es todo, aunque no para mí, al menos para la sección PS cuando yo me haya ido. Además, me intriga su nombre. Has mencionado antes que Dragosani era un niño expósito. Tal vez haya en eso más de lo que tú creías, así que hay un par de cosas que quiero conocer de este Johnny Fogg y quiero llegar a él antes que la policía. Sé que lo acusarán de asesinato, pero lo que ha hecho es mucho más grave y se merece más que eso. Ha actuado con mucha crueldad y así tiene que terminar. El necroscopio acabó la frase con voz ronca y profunda que se fue apagando cada vez más. Jordan se alegró de no estar leyéndole el pensamiento, pero no pudo evitar pensar para sí: señor Johnny Fogg, seas quien seas o lo que seas, no me gustaría estar en tu lugar, ni por todo el oro de Fort Knox.